Si yo te preguntara cuál de todas las iglesias que existen dentro de la Iglesia Católica, cuál de las catedrales, cuál de las basílicas es la más importante de todas, es probable que me respondas que la basílica más importante es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero en realidad no es así. En realidad, la iglesia más importante de todas las que existen dentro de la Iglesia Católica es la Archibasílica de San Juan de Letrán. Tan importante es que se celebra en la Sagrada Liturgia su fiesta el 9 de noviembre. Este año, esta fiesta coincide con un domingo y litúrgicamente las fiestas y las solemnidades, aunque en este caso es fiesta, tienen precedencia sobre los domingos del tiempo ordinario. Por esa razón, en vez de celebrar el 32º domingo del tiempo ordinario, celebramos la fiesta de la dedicación de la Archibasílica de San Juan de Letrán. ¿A qué se debe la importancia de esta basílica? En un momento te lo explico. Y también, como hacemos siempre, haremos un análisis bíblico del evangelio que escuchamos en la Santa Misa, que es el evangelio en el que, según la versión de Juan, Jesús purifica el templo de Jerusalén. Juan presenta una versión de un acontecimiento que también reportan los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero lo hace con detalles muy distintos, empezando porque en los sinópticos Jesús entra al templo después de entrar con toda su gloria en Jerusalén, y lo que hace en el templo da pie a que las autoridades decidan ponerle fin a su vida, y eso de alguna forma detona el proceso de la crucifixión de Jesús. En tanto que Juan coloca esta limpieza del templo no al final de la vida pública de Jesús, sino más bien al principio. ¿A qué se debe esta y las demás diferencias? ¿Qué mensajes encierra este dramático pasaje en el que Jesús a golpes expulsa a los mercaderes y a los cambistas que se habían apostado en el templo? Acompáñame, que será un programa muy interesante. Nuestro amigo el maestro Eduardo Acosta nos invita a su tradicional curso La Espiritualidad del Adviento, un itinerario de reflexión sobre este tiempo litúrgico a partir de los textos y melodías gregorianas propias del tiempo de Adviento. El curso será en línea el 17 y 24 de noviembre y continuará el 1, 8 y 15 de diciembre de 7 a 9 de la noche, horario de México. El curso es en línea. Informes e inscripciones en el sitio musicamsacram.com. Cada 9 de noviembre la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Archibasílica de San Juan de Letrán. Su nombre completo es Catedral Archibasílica Papal del Santísimo Salvador del Mundo y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán. Aunque está dedicada al Santísimo Salvador, por estar dedicada también a Juan Bautista y a Juan Evangelista es que se le conoce popularmente como la Archibasílica de San Juan de Letrán. Se encuentra en Roma, pero no pertenece a Italia, sino que es territorio vaticano. Y es una de las 4 basílicas mayores, es una de las 4 basílicas papales que se encuentran allá. Las otras 3 son, por supuesto, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, también la Basílica de Santa María la Mayor y, por último, la Basílica de San Pablo Extramuros. La razón por la que esta basílica, que por eso es archibasílica, es la más importante de todas, es porque la de San Juan de Letrán es la catedral del Papa, que es obispo de Roma y obispo
del mundo entero. Por esta razón es que esta archibasílica de San Juan de Letrán recibe el título honorífico de madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Así pues, la archibasílica de San Juan de Letrán es la iglesia más importante de todas. Y tan importante es que por ello tiene su propia fiesta en el calendario litúrgico. Este año 2025, en este marco del Jubileo de la Esperanza, la fiesta de la Archibasílica de San Juan de Letrán cae en domingo del tiempo ordinario, y por esa razón cobra precedencia, así que es esta fiesta la que celebramos en esta ocasión. Y de ahí que sea el Evangelio que vamos a escuchar, el de la limpieza de Jesús en el templo, y el mismo que vamos a estudiar a fondo aquí en esta emisión de Pasión por el Evangelio. Vamos a comenzar dando lectura a este pasaje del Evangelio, haremos después su análisis y concluiremos con un momento de oración. Te invito así a que nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Evangelio. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. La pericopa que escuchamos en la Santa Misa este domingo, tomada del Evangelio según San Juan, es evidentemente la de Jesús y el templo de Dios, ubicando este pasaje en su contexto bíblico. Lo encontramos en la gran sección del Evangelio según San Juan, conocida como el libro de los signos. Es en ese libro donde Jesús realiza esos 7 milagros que Juan más bien reporta como signos, y a través de los cuales Jesús va manifestando una faceta diferente de todo su poder mesiánico. Acotando más este pasaje dentro del Evangelio según San Juan, es decir, su contexto inmediato, esta perícope está precedida por la de las bodas de Caná, y después encontraremos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Muy diferente la ubicación de este pasaje en la cronología que presenta Juan comparada con la que presentan los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Los actores que intervienen en esta perícopa son, en primer lugar, Jesús, después los vendedores de ovejas y bueyes, y también los vendedores de palomas. Los tenemos que separar, porque Jesús reacciona distinto con unos y con otros. Además están también los cambistas y los discípulos que siguen a Jesús, y por supuesto los judíos que lo desafían. Hay que recordar que cuando Juan se refiere a los judíos, se está refiriendo más bien, o de manera concreta, a las autoridades judías, porque claro que entre los discípulos de Jesús había muchos judíos. Pero en este caso, cuando se hace la referencia a los judíos, se refiere Juan a esas autoridades judías. Conviene también poner atención al contexto litúrgico de esta perícopa, porque en la Santa Misa la escuchamos en compañía de las otras lecturas. Y en este caso, el mensaje litúrgico de la lectura del profeta, la primera lectura que está tomada de Ezequiel, es: vi salir agua del templo. Era un agua que daba vida y fertilidad, un hermoso pasaje en el que el profeta rodea el templo y va viendo los manantiales que brotan de ese templo, manantiales que dan vida precisamente.
Respondemos en la Santa Misa a esta primera lectura con el Salmo 45, que tendrá por antífona: un río alegra a la ciudad de Dios, justamente haciendo referencia a esos manantiales que brotan del templo en la visión de Ezequiel. En este caso, a diferencia de los domingos del tiempo ordinario, en que la lectura del apóstol, es decir, la segunda lectura, se va haciendo de diferentes cartas apostólicas de forma semicontinua, se ha elegido una lectura que acompaña, ahora sí, a la primera lectura y al Evangelio. Son versículos de la primera carta a los Corintios, en que Pablo nos enseña que somos el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios, ¿sí? Porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Y por supuesto que a la óptica de estos mensajes es que hay que escuchar el Evangelio. Vamos a comenzar a analizar el Evangelio versículo por versículo y encontraremos cosas muy interesantes. La primera es que comienza diciendo que cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén. También esto sucede en los sinópticos cuando Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero la gran diferencia es que eso sucede al final de su vida pública, después de que Jesús entra de manera triunfal a la ciudad santa. Juan, si bien reporta ese mismo acontecimiento, él no lo hace al final de la vida pública de Jesús, sino que lo coloca al principio de la vida pública de Jesús, después de que realizó su primer signo, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Cana. Ahora vemos a Jesús llegando a Jerusalén a celebrar la Pascua. A diferencia de los evangelistas sinópticos que reportan una sola Pascua en la vida pública de Jesús, Juan reporta 3 Pascuas. Esta es la primera de ellas. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo, ese templo de Jerusalén que habían destrozado los babilonios y que mucho tiempo después Herodes el Grande, el mismo que mandó soldados a que lo buscaran para matarlo cuando nació, ese Herodes el Grande había financiado la reconstrucción de ese templo. Y es muy importante hacer una distinción aquí, porque una parte de esta perícopa se refiere al templo de Jerusalén, empleando la palabra en griego hieros, que significa templo. Pero hay otra parte del Evangelio que en realidad no se refiere al hieros, sino que se refiere al naos. Y el naos es el santuario, el sancta sanctorum, el santo de los santos. Ese recinto dentro del templo. El templo era una edificación muy grande. Tenía una muralla que su perímetro era de más de 1 kilómetro. Dentro había atrios, había diferentes edificaciones, pero la más importante de todas era justamente el sancta sanctorum, el naos, el santuario. Era ahí la morada de Dios. Era donde nadie que no fuera sacerdote podía entrar. Era un lugar tan sagrado porque ahí habitaba Dios, que cuando un sacerdote entraba al naos, en primer lugar entraba porque echaban a la suerte saber cuál de los sacerdotes entraba al santo de los santos. Y en segunda, tanto temor le tenían a Dios que ellos pensaban que si alguien veía a Dios con los ojos caía muerto. Así que el sacerdote, antes de entrar al naos, al santo de los santos, se colocaba un grillete en el tobillo para que si acaso ahí dentro veía a Dios y caía muerto, los demás no entraran a sacarlo y cayeran muertos también, sino que mejor lo jalaran por debajo del dintel del tobillo con esa cadena. Eso puede resultar un poco hilarante, pero en realidad habla del gran respeto que tenían ellos por Dios y por su morada. Entonces vale la pena hacer la distinción porque más adelante cobrará particular importancia. En este caso, el evangelista se está refiriendo al hieros, al templo, a todo el lugar, todo el templo de Jerusalén. Jesús encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Esto es obvio. Había diferentes patios en el templo de Jerusalén. Uno de ellos era el atrio de los gentiles. Y allí en este atrio de los gentiles se colocaban estos vendedores que vendían bueyes, ovejas y palomas, no para que la gente se los llevara a sus granjas o a sus casas, sino que los compraban para poder ofrecerlos en sacrificio, porque necesitaban ellos realizar sacrificios de expiación para purificarse y poder celebrar la Pascua. Es la razón por la que están ahí. Y Jesús encuentra también, dice el Evangelio, a los cambistas con sus mesas. La razón de que hubiera cambistas era porque llegaba la gente
Y para poder dar el tributo al templo necesitaba usar una moneda en concreto que se llamaba didracma. Así que el dinero que ellos tuvieran, acuérdate que llegaban al templo de Jerusalén también peregrinos que venían de otras ciudades, así que llegaban con sus monedas de uso corriente y ahí con estos cambistas las cambiaban por didracmas, porque eran los didracmas los que tenían que emplear para dar el tributo en el templo. Esa era la razón de que hubiera cambistas ahí. Entonces, dice el Evangelio, Jesús hizo un látigo de cordeles y los echó del templo a latigazos, con todo y sus ovejas y bueyes. Fíjate, a los vendedores de ovejas y bueyes, lo mismo que a las ovejas y que a los bueyes, a latigazos los expulsa, los echa del templo con mucha energía, con mucha fuerza, con el látigo que trenzó. La razón es que estos animales se empleaban otra vez para ofrecer esos sacrificios previos a la Pascua. Pero resulta que Jesús ha venido al mundo a redimirnos y Jesús mismo se va a ofrecer como sacrificio. Y Jesús es el sacrificio definitivo a su Padre, representando a toda la humanidad. A fin de cuentas, es el único sacrificio válido para salvarnos. Por esa razón, ya no será necesario sacrificar animales cuando Jesús mismo se va a ofrecer a sí mismo como Cordero de Dios. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Otra vez, un acto con bastante violencia. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí. Fíjate cómo a los vendedores de bueyes y de ovejas y a los cambistas, Jesús los trata con violencia. A unos los expulsa a latigazos, a otros les voltea las mesas y les tira el dinero al suelo. Pero en cambio, a los vendedores de palomas les da la orden de que ellos se vayan. A ellos no les da latigazos, a ellos no les voltea a las jaulas de palomas, no. A ellos les da la orden, quiten todo de aquí. ¿Por qué es que Jesús se ve más suave con ellos? Bueno, es que las palomas eran la ofrenda para los pobres, los que no tenían dinero para poder comprar un buey para que se sacrificara, o una oveja que costaba menos que un buey, compraban palomas, tórtolas, pichones, que eran muchísimo más económicos. Entonces, a los que vendían justamente los animalitos que ofrecían, o estas aves que ofrecían los pobres, Jesús tiene más clemencia con ellos. Y a ellos no les da latigazos, a ellos no les tira las cosas, a ellos más bien les da la orden, quiten todo de aquí. Pero eso sí, la explicación de Jesús va para todos, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Estas palabras de Jesús en este recuento de Juan son diferentes de los sinópticos, porque en los sinópticos Jesús dirá, está escrito, refiriéndose a Isaías, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahí Jesús les habla con mucha más fuerza que acá. Acá les dice, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Esto está escrito en el Salmo 69, que dice así, que por mí no queden defraudados los que esperan en ti, Señor Dios de los ejércitos. Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel, pues por ti soporto el insulto. La vergüenza cubre mi semblante. A mis hermanos resulto un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre, pues el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Y estas palabras del Salmo 69 son muy significativas porque son palabras que se refieren al Mesías. A mis hermanos resultó un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre. Juan dirá, vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Y últimamente, este pasaje de la limpieza del templo, aún en Juan, está vinculado a la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque más adelante en el juicio, los testigos falsos van a distorsionar estas palabras de Jesús al dar su testimonio, como veremos en un momento. Y eso explicará por qué es que este pasaje Juan lo coloca al principio del Evangelio. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das
de que tienes autoridad para actuar así. Jesús le respondió, dice el evangeliario, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero si leemos el texto del Evangelio según San Juan en griego, en el original, nos damos cuenta que en esta ocasión no dice templo, hieros, sino que especifica santuario, naos. Así que siendo estrictos, lo que dice Jesús en este momento es más bien, destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Y es que Jesús se está refiriendo al naos, al santuario, al recinto más sagrado de todo el templo, que es justamente donde habita Dios. Destruyan este santuario, destruyan este recinto donde habita Dios, y en 3 días lo reconstruiré. Y estas palabras de Jesús son lo que usarán los testigos falsos, justamente distorsionando en su testimonio lo que dice Jesús, porque ellos más bien dirán, lo oímos decir, yo destruiré este templo. Eso no fue lo que dijo Jesús. Pero si te fijas, esto se vincula justamente. Y después cuando esté crucificado, la gente pasará, lo mirará y dirá, mira, ¿qué no decía que iba a reconstruir el templo en 3 días? Entonces, este pasaje está definitivamente vinculado a la muerte de Jesús. En los sinópticos, esta limpieza será lo que detonará ya la decisión de las autoridades de echarle el guante y ponerle fin a su vida. Pero aquí también existe ese vínculo con la muerte de Jesús. Y es ahí que encontramos una pista de cómo Juan coloca este pasaje al principio de la vida pública de Jesús. Porque todavía en las bodas de Caná, pues él va con su madre a este banquete de las bodas y demás, pero realmente aquí empezará ya a ejercer su ministerio de manera pública. Y si te fijas, Jesús aquí va a hablar en un momento de sí mismo, como este templo donde habita Dios. Está aquí hablando Jesús de sí mismo como el templo, o siendo más específico como el santuario, que será destruido y que reconstruirá, porque resucitará. En el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, encontramos que Jesús inicia su vida pública en una sinagoga. Y en esa sinagoga, Jesús lee la escritura que habla del Mesías. Y al predicar sobre ese pasaje, Jesús dice que ese pasaje se refiere a él y que en ese momento en él se está cumpliendo esa escritura. ¿Y cómo reacciona la gente? Lo tratan de matar, lo tratan de despeñar, no se deja. La forma como Lucas abre el ministerio de Jesús es así. Jesús en un recinto sagrado, en una sinagoga, hace referencia a la escritura diciendo yo soy ese del que habla la escritura, y eso en ese momento por poco le cuesta la vida, lo que ya deja ver que precisamente ser Jesús, ese Mesías del que habla la escritura, eventualmente lo conducirá a la muerte, ofreciendo él su vida por nuestra salvación. Y en este otro caso vemos a Juan que da inicio a la vida de Jesús, a la vida pública de Jesús, justamente de esta forma tan similar. Jesús en un recinto sagrado, en el más sagrado de todos, el templo, refiriéndose a sí mismo como el santuario, y esto estará últimamente vinculado a su muerte. De manera que aquí lo que está diciendo Jesús, destruyan este templo o este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Jesús ya desde aquí, desde el principio, está él mismo vinculándose a ese desenlace para el cual ha venido, que será ofrecer su vida por nuestra salvación. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo, como te digo, después de que los babilonios lo destruyeron, se quedó destruido mucho tiempo, siglos incluso, hasta que Herodes el Grande decide financiar la reconstrucción. Y de hecho no estaba terminado. A estas alturas, cuando vemos este pasaje, el templo todavía no estaba terminado porque se terminó de construir hasta el año 67 después de Cristo y duró muy poco porque 3 años después los romanos lo hicieron pedazos. En la actualidad pues solo queda ese muro, ese que es conocido como el Muro de los Lamentos. Pero a estas alturas ese templo seguía después de 46 años en construcción y todavía le faltaba un par de décadas para poder ser terminado. Algo así pensemos en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, que lleva muchísimo tiempo y ya casi está, pero todavía está en construcción. En fin, pero les sorprende a ellos esto. Este templo está en construcción 46 años y tú en 3 lo vas a levantar. Pero él hablaba
del templo de su cuerpo. Siendo estrictos, él hablaba del santuario de su cuerpo, y que es el santuario, ese recinto sagrado donde habita Dios. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho, a diferencia de los que lo ven muriendo en la cruz y dicen, ¿qué no había dicho que iba a levantar el templo? Bueno, tras la resurrección, no sus críticos, sino sus verdaderos discípulos recuerdan las palabras de Jesús y entonces le creen. Es este, pues, el pasaje del Evangelio que escuchamos en esta misa de la fiesta de la dedicación de la Archibasílica de San Juan de Letrán. Para quienes hacen el favor de sintonizar Pasión por el Evangelio semana a semana como material de apoyo para preparar sus homilías, bueno, es importante tener presente que los temas homiléticos para esta ocasión serían, por supuesto, en primer lugar, una catequesis acerca de la Basílica de San Juan de Letrán, que los feligreses no simplemente vayan a misa, escuchen las lecturas como las de un domingo más y ya sin saber ni qué, ¿no? Hay que explicar para que todo el mundo conozca la importancia de esta basílica y la razón de que tenga su propia fiesta litúrgica, que insisto, es fiesta, no es solemnidad, es fiesta. Y los demás temas están definitivamente, por supuesto, bien señalados en los títulos de cada una de las lecturas. Hagamos un repaso de la lectura del profeta de Ezequiel. Vi salir agua del templo, era un agua que daba vida y fertilidad. Y el Salmo 45, un río alegra a la ciudad de Dios. ¿Por qué? Pues porque da vida y porque brota justamente de ese recinto sagrado. En la segunda lectura, tomada de la primera de Pablo a los Corintios, aquí hay que aprovechar la ocasión para explicar y aclarar algo que suele ser un error. Pablo lo deja claro, y eso es lo que indica el título de la lectura. Ustedes son el templo de Dios, ustedes son el templo de Dios. Es un error muy común que solamente sucede entre los hispanoparlantes, llamar a las iglesias, me refiero a las edificaciones donde le damos culto a Dios, las iglesias con I minúscula, templos. Esos no son templos. Se llaman iglesias. Siendo estrictos, su nombre es iglesias, no templos. El templo verdadero es el que está conformado por Jesús y por su iglesia, o sea, nosotros, que somos piedras vivas que conforman ese templo. Eso es el templo. Y ahí está claro en la segunda lectura. Ustedes son el templo de Dios. Decirle a las edificaciones sagradas templos en la Iglesia Católica es un error. En todo caso, pues las pirámides serán templos, o los romanos habrán tenido sus templos, lo mismo que los griegos, y en fin. Pero en el pueblo de Dios, en la iglesia, el único templo, otra vez, es ese templo vivo que está formado por Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza, su cuerpo místico es la iglesia. Entonces, ese templo está formado por Cristo y por nosotros como piedras vivas, en las cuales habita el Espíritu, como dice Pablo en esta carta que dirige a los Corintios. Un buen tema para la homilía de esta ocasión, hacer esa aclaración y esa corrección. Y finalmente, el tema central del Evangelio es que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y pues ahí, bueno, obviamente se puede predicar muy bien acerca de lo que hemos explicado en este programa. Y si no, bueno, ya saben que pueden predicar también acerca de los textos eucológicos, la antífona de entrada, la antífona de la comunión, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión. Son también siempre temas de los que se puede predicar en una homilía en la Santa Misa. Y a propósito de esto, me gustaría justamente que termináramos nuestra emisión de esta ocasión con nuestro momento de oración, como es costumbre, pero que lo hagamos en esta ocasión rezando las palabras de la oración colecta de esta fiesta de la dedicación de la Archibasílica de San Juan de Letrán. Yo te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo
para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y digo, por si acaso alguien quiere ser muy quisquilloso, este momento de oración fue para rezar. Y lo concluí con la conclusión breve por nuestro Señor Jesucristo, y no con la larga, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, y que es Dios por los siglos de los siglos, porque no estamos en misa. Espero en verdad que todo lo que hemos explicado en esta emisión te sea de mucho provecho y que te ayude a comprender mejor la lectura del Evangelio que escucharás en la Santa Misa, y que ya todo esto, sumado a la homilía de tu sacerdote, que te dará pistas sobre cómo hacer esto vida en tu vida, hagan de tu escucha del Evangelio una experiencia completa de la palabra de ese Dios que no deja de dirigirse a nosotros. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana para seguir profundizando en el Evangelio. Apasionate por nuestra fe. ¿Crees que comprendes en verdad el Adviento? Piénsatelo 2 veces. Lee el manual Ven pronto, Señor, y comprende en verdad el Adviento como nunca lo habías hecho. Ven pronto, Señor. Un manual de espiritualidad litúrgica de Adviento. Ven pronto, Señor es un manual indispensable para todo católico que se tome en serio nuestra fe y el Adviento, para todo amante de la Sagrada Liturgia y para todo sacerdote que se esmera al preparar cada misa que celebra. Ven pronto, Señor se ha convertido en un bestseller en Amazon, ocupando el primer lugar en ventas en su categoría. Pídelo en Amazon en su edición impresa o descárgalo en tu Kindle o para leerlo en la aplicación gratuita Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.